El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de la palabra transmedia del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como les anuncié el programa pasado, hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista con William Vega Fernández, un escritor médico de Buenaventura que nos acaba de regalar recientemente por Ediciones El Silencio, Cenizas Doradas. Para mí, una de las más bellas historias que se ha escrito sobre eso que Sofonías Yaqub llamaba el litoral recóndito. Retomemos lo que hablamos la semana pasada. Yo creo que tú sí logras darle un tratamiento distinto a la presencia afro, no solamente en el Pacífico, sino al tratamiento en general que se le ha dado. Y en eso te considero que retoman lo mejor de la tradición de Manuel Zapata Olivella en Changó, porque en Changó están los esclavizados, pero siempre están luchando. Desde que salen del puerto de África hasta que llegan a Cartagena, están viendo a ver cómo se rebelan y logran la rebelión antes de llegar a Cartagena. De manera que nunca hubo de parte de Manuel, y eso creo que es el espíritu que tú tienes también en la novela, para que entonces lo veamos sobre todo con algunos de los personajes que realmente desde abajo logran tener un ascenso social y tener una incidencia real en la vida de Barbacoas, de su sociedad y de ese contexto que es el de las luchas por la independencia. Hay un personaje que resume todo este enfoque que le estás dando, profe. ¿Te acuerdas del personaje, el primer minero negro, el primer minero adinerado, sí, que hubo en Barbacoas, ¿no? Sí. Y entonces él se casa con su mujer, es otra negra, pero en un momento... María Liberta Batalla. Y él es de apellido Olano. Y él hace mucho énfasis en su procedencia, ¿no? Que él es descendiente de Ñuflo, de Olano. Que fue, según revisiones históricas que hay, el primer negro conquistador que llegó a estas latitudes. No llegó esclavizado, sino conquistador. Él es orgulloso de su pasado achán. Y orgulloso de su pasado, eso. Y entonces, toda su vida, después de haber sido, como se menciona en la novela, un caltador de mierda, llega a ser uno de los más poderosos hombres de Barbacoas. Y en algún momento, un sacerdote le dice a su mujer, ya ellos son muy poderosos, muy ricos, su mujer está hablando mal de los negros, que es un fenómeno sociológico que se da, ¿no? Sí, claro. Y entonces el sacerdote le dice, pero señora, ¿usted por qué habla mal de los negros si usted y su marido lo son? Ya le dice, no, un momentico. Nosotros hace mucho rato dejamos de ser negros. Ya somos ricos. Y el oro lava todo. Y el oro lava todo, le dice. Y el oro lava todo. Entonces es eso, ¿sí? Porque es que eso hizo el efecto para todo el mundo. La riqueza finalmente ha sido siempre lo mismo. La riqueza es quien te da posición social. Ya no importa si eres negro, blanco, mestizo, ¿no? ¿Ves? Eres rico. Eres rico. Pero cuéntale a nuestros oyentes el inicio de ellos. ¿Cómo es que llama la palabra? Caltador. Caltador, que es muy interesante cómo los esclavizados más pobres. Eso sucedía porque era tanto el poder que tenían las familias ricas de Barbacoas que ellos comían oro en polvo. Y
habrían plátanos maduros asados y en medio de la tira de queso rociaban oro en polvo y le ponían oro también al café y le ponían oro a varios alimentos, de manera que cuando defecaban oro. Entonces en esa época pues obviamente los servicios públicos eran las letrinas y entonces abajo era en donde iban a parar pues todos los excrementos y los negros esclavizados chambeaban, ese es el término, chambeaban en los caltaderos de mierda para poder lavar y sacar el poco oro que podían. Lavaban los excrementos. Entonces ellos eran caltadores de mierda y era la más baja condición que podía haber en la pirámide social barbacoana. Y así fue que Olano y su esposa María Liberta Batalla logran volverse poderosos. Y algo que tú rescatas ahí a partir de la figura de ellos, pero de muchos otros de los esclavizados, es el papel fundamental que cumplen en la independencia. De esa manera la novela lo que está reconociendo algo que ya, por ejemplo, Rogelio Velázquez escribió en el caso Chocuano y muchos otros historiadores, es el papel en las gestas de independencia de los esclavizados. Inclusive cuando el general Tomás Cipriano Mosquera, él ofrece abolir la esclavitud, que fue la promesa de Bolívar. Nunca cumplió. Pero tú logras en la novela que quede muy bien mostrado por parte de los esclavizados. Hay una tensión, los esclavizados y sus patrones. Y de hecho no lo dice de manera explícita la novela, pero sí lo deja entrever cómo se cambiaba por libertad, que fueran al frente. Entonces siempre había la motivación de ir a la guerra. Es más o menos lo que sucede hoy en el mundo, en muchas partes del mundo. Y es que quienes van a la guerra y dan el pecho en la primera línea, pues la gente de más baja condición socioeconómica. Eso mismo pasaba en Barbacoas. Ellos lo hacían con la promesa de que podían lograr la esclavitud o también por las promesas de unas monedas de oro. De hecho, si te acuerdas, la inspiración que tiene el papá de Malfitano cuando arma el rollo para que aparezca su hijo, el Salvado de las Aguas. Salvado de las Aguas, que es el hijo de él con un mulato. Pues un mulato. Y entonces él se inspira ese día y dice, bueno, voy a darle una bolsa de oro a cada uno de estos muchachos que vienen aquí conmigo. Todos malgastan el oro, lo malbaratan pues en los bailongos, en el trago, en las cosas, ¿sí? El único que dice, esta es la gran oportunidad de mi vida para yo dejar de ser caltador, es este personaje, Olano. Y entonces a partir de ahí empieza él a construir su fortuna. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestro Pacífico hoy. Muchas personas, desde que yo estaba niño en Buenaventura, usted las ve que consiguieron dinero, consiguieron posición social, viniendo de unas familias muy humildes, pero tuvieron esa fortaleza que pasa por la dignidad de decir, bueno, ya no más, ya nosotros tenemos derecho a otras cosas y a narrarnos y a contarnos el mundo, nuestro mundo, desde otra perspectiva. Ese fue como el espíritu de la novela, no seguirlo narrando desde el dolor que siempre nos hemos contado. Y otra cosa que vale la pena destacar, precisamente de ese mundo de los esclavizados, que está preciosamente logrado en la novela. Tengo que decirlo y animar a mis oyentes a que compren la novela, porque yo creo que esta es una novela que llena un gran vacío de ese litoral recóndito, como hablábamos en la entrevista pasada. Y es que tú, de ese mundo, vas a rescatar, primero, la sexualidad, que rompe con muchas de las maneras tradicionales, católicas, ¿no? Hay unas transgresiones, inclusive las mismas élites, pero ellos hacen parte de eso. Una manera de vivir el cuerpo distinto. Creo que eso está muy bien logrado y ya eso, literatura afroamericana, afrobrasilera entre nosotros, hay cosas muy bellas logradas en eso. Creo que eso es un aspecto que quiero que hables de él, de el tratamiento del erótico, de la sexualidad que hay en la novela. Lo primero que yo diría es que sí hago mucho énfasis para el patrón, para el minero. La mujer negra no era más que un elemento de desfogue de sus impulsos sexuales y así la consideraba y así el papá de Malfitano se refiere a las negras. Entonces es, digamos, como una aproximación de protesta, porque no podemos seguir mirándonos de esa manera, pero tampoco nos pueden seguir mirando de esa forma.
De hecho, en el Pacífico nuestro todavía existe una fuerte resistencia a las relaciones interraciales. Se ve con mucha desconfianza a la mujer negra que elija a un mestizo o un blanco como compañero. Y también al contrario, cada vez menos por fortuna, porque eso realmente ha sido una talanquera para nosotros seguirnos integrando. Pero todavía hay mucha resistencia en ese sentido. Y cuando se va descubriendo el mundo de los bailongos, del curulao, de los aguabajos, de todo este elemento que es erótico, entonces la mujer recobra, en mi concepto, en la novela, recobra su verdadera dimensión. Que hay una profunda espiritualidad, profundamente espirituales, sin dejar de ser deseables, sin dejar de ser mujeres. Y ahí tengo unas historias familiares fabulosas. Esas abuelas nuestras que eran católico-cristianas, profundamente espirituales en su concepción del mundo, no en su religiosidad, sino en su concepción del mundo, pero no tenían dificultad en parirle hijos a 3, 4 hombres. Lo hermoso que Es una rebeldía. ¿Sí? O sea, es un erotismo muy libre. Sí, sobre todo hay mucha rebeldía. Yo siempre he encontrado en nuestras mujeres mucha rebeldía alrededor de eso. Claro, se aparta del canon andino, que fue mucho más influenciado, sobre todo desde el punto de vista europeo, judeo-cristiano, Claro. en las costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, donde pues hay otros elementos. Entonces, eso se refleja también en ese erotismo. Pero yo lo que quise rescatar es cómo la rebeldía de estas mujeres nuestras es capaz de sobreponerse a la humillación de haber sido censadas durante muchos años como objetos sexuales. Y salen ganadoras realmente con esto. Sí, no, ahí hacen su propia Sí. intimidad, Sí. son libres. Yo creo que ese es uno de los logros claves de la novela. Óyeme, además el poder. Yo tomé un elemento histórico realmente nuevo, que yo creo que no tiene más de 30 años, pero tomé ese elemento y me lo llevé 200 años atrás. ¿Tú recuerdas cuando en Barbacoas, por un tema de orden público, algo pasaba, las mujeres barbacoanas les cruzaron las piernas a sus hombres? No recuerdo. Bueno, eso pasó, no sé exactamente cuántos años, pero sí te estoy hablando por lo menos de 30, ¿sí? Entonces, el paro de las piernas cruzadas. Ay, Y si tú recuerdas en la novela, cuando Tomás Cipriano de Mosquera llega a pedir ese dinero, ese empréstito, y ellas quieren que sus hombres salgan a defender ese orgullo y esa dignidad de los barbacoanos, y los hombres como temerosos a enfrentarse a ese dar. Entonces no salen, pero les cruzamos las piernas. Cuando se arma el bochinche, el general Zamora le dice a Tomás Cipriano: mire, en este momento no es prudente presionar estas vainas porque estas señoras tienen las piernas cruzadas, hermano. O sea que esos hombres están bravos. Es el elemento de poder sexual que ejerce pues la mujer en cualquier momento. Que la ¿no? novela lo trae muy bien, lo maneja muy bien. Y junto con eso, pues mencionado ya, está el tema de los bailes, de las festividades, que finalmente se vuelven centrales en la vida del pueblo, y hasta ciertas mujeres de la élite van a los bailongos, que es el caso de Baltasara, por ejemplo, que va a los bailongos. Claro, porque es que, igual que sucede en el Caribe, las festividades horizontalizan las relaciones sociales. Sí. Es exactamente lo que tú ves en Barranquilla en su carnaval, y tú lo ves igual en los carnavales de Barbacoas. ¿Sí? He estado en carnavales en Barbacoa. Debe ser una maravilla. Eso es una maravilla. Eso se horizontaliza. Entonces ahí no hay ricos ni pobres, sino que todo el mundo, ¿sí? Y eso da la posibilidad para que muchas señoras que son, digamos, de la élite, sean lideresas de esos eventos populares. Yo te cuento una cosa. Mi abuela, la madre de mi papá, ella no era barbacoana, era de Guapi, la niña Elena. Ella no era de la élite guapireña, pero era una líder de los eventos, de la celebración de la fiesta de la Virgen y del 7 de diciembre. Entonces, las balsadas. Y entonces ella, la organizadora de las balsadas, que allí está bellamente montado. Está bellísima. Entonces, así mismo sucedía en todos esos pueblos. Por eso tú ves a Baltasar, a todas estas viejas liderando y entrando en esos espacios que en apariencia eran solo para los esclavos. Pero al revés también, para ellos era que la asistencia de una persona de estas le daba brillo a su evento. Entonces, eso nos pasa a todos. Cuando llevamos a alguien brillante o conocido a nuestro hogar, uno siente, uy, qué chévere, esta persona está aquí.
en mi casa, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, es la misma situación que ellos vivían. Sí, varios personajes, Minerva, por ejemplo, Minerva. esa se pasa de calidad, esa sí ya. Claro, porque Minerva para ese momento de la vida, diríamos, es una desadaptada, ¿no? Cuando yo escribía a Minerva, pensaba mucho en Madame Bovary. Y si tú lo revisas con pinzas, te das cuenta que ahí hay varios elementos de Madame Bovary, que si era vagabunda o era una rebelde. Y ahí está la discusión tantos siglos después, Sí, sí. ¿cierto? Minerva es más o menos, encaja dentro del personaje con ese perfil. Vean ustedes la densidad de tratamiento que hay en esta novela y por lo que tenemos que leerla. Vamos a otro aspecto que me parece extraordinario. Perdón. En eso debió haberte auxiliado mucho Baudelio de Móstenes Rebelo Hurtado, nuestro común amigo e intelectual y faro, que me emocionó mucho cuando lo vuelves personaje de la novela, sobre todo porque él es el que conceptúa que sí se puede hacer la cremación en donde mueren los barbacoanos por defender el fuerte contra las tropas realistas lideradas por Agualongo. ¿Qué es lo que te lleva, dijéramos, a esa disyuntiva que es la de cremar cuando para muchos católicos tradicionales no estaba bien? Eso fue un recurso literario. Yo ya sabía hacia dónde iba al final de la novela, entonces tenía que ser creíble ese final. Ya. Entonces fue un recurso literario. Maravilloso, maravilloso. No, yo me emocioné cuando vi a Fra Baudilio dando el concepto y se toma sus tiempos Sí. y hace toda la ritualidad. Pues ahí es cuando le dice la señora que ellos ya no son negros. De nosotros ya, olvídese que nosotros hace rato dejamos de ser negros, ahora somos ricos. Sí, que es maravilloso. Bueno, y vinculando a esto, es algo que hay que decirlo, es el lenguaje sostenido de tanta densidad poética y literaria a lo largo de toda la novela. Tiene una característica protuberante, es que ahí están formas, maneras y palabras del Pacífico. Yo volví para muchas de ellas al diccionario que hizo Baudelio sobre el Pacífico y me imagino que lo utilizaste mucho. Por supuesto. La importancia de algo que esta novela sí rescata plenamente, que es el papel del español hablado por los africanos con sus palabras, con muchos sus dejos, con expresiones que están ahí rescatadas Eso hace parte del tono de la novela. Que es de lo más complicado para cualquier escritor, ¿cierto? Encontrarle el tono. Y para mí fue clave, para hallar ese tono, la forma como hablan las abuelas y los abuelos del Pacífico. Yo hablo mucho con mi madre, hablo mucho con mi suegra y les escucho las historias. Tengo una tía que es del Chocó, entonces es de otra parte del Pacífico. Qué maravilla eso. Sí, entonces yo reúno ese Pacífico del norte con esta mujer que es la tía Ana, Betty de acá de la zona de Buenaventura y Celia que es de la zona del Pacífico Sur. Y uno las oye hablar a esas tres mujeres, eso es una caja de música, la manera como expresan las cosas, ¿de acuerdo? Sí. Ese tono en que ellas cuentan las cosas, esa ironía sobre todo, la inteligencia de la ironía, a mí me seduce mucho. Entonces yo quiero que esta novela esté narrada así, pero para eso tenía que encontrarle el tono como ellas cuentan las historias. Cuando a veces leo los personajes, esta es la tía Ana hablando, esta es mi mamá hablando, esta es la vieja Celia hablando. Entonces todo va inspirado ahí, pero obviamente necesitaba recursos mucho más precisos. Ahí están los libros de Baudelio Rebelo, donde nos enseña todos esos términos, nos recuerdan todos términos que incluso ya están en desuso. Ahí el reto, ¿cuál fue? No abusar, porque entonces caería en un costumbrismo ramplón que yo no quería para mi novela. Está muy bien logrado, ¿Sí? muy atemperado. Pero lo lindo de esto es algo que todo gran novelista tiene que resolver, es el tono. Leyendo la novela y muy impresionado por ese tono tan bien logrado, decía esto viene de la oralidad, de esas matronas, de los viejos, de todo eso, de eso que tanto nos enseñó Baudelio. Sobre todo de las matronas. De las matronas, sobre sí, todo, claro. Es que esa oralidad sobre todo es de ellas. Extraordinaria, es de ellas. Por eso yo dije, no, hizo con esa tradición y con esa matrona lo mismo que hizo García Márquez para resolver el tema del tono de Cienados de Soledad. En un momento en que se vuelve diciendo, yo te voy a contar esto como contaba mi abuela. Ajá. Que es más o menos lo que tú estás diciendo aquí, que es maravilloso. Porque ese creo es, desde el punto de vista literario de la narración, quizás uno de los puntos más altos, estéticamente hablando, literariamente hablando, de tu novela. Tengo que decir
porque así lo sentí como lector. Oh, qué bien. Me Qué parece, y hay mucha poesía también, que se ve que leíste a muchos poetas del Pacífico, a la tradición estás por dentro, a su música, a sus dichos, todo eso está ahí. Pienso que desde ese punto de vista, la novela también cumple con rescatar un legado cultural, social, histórico, sino lingüístico. Ahí está el aporte Qué a bueno. la lengua española Qué bueno ese hallazgo. del Pacífico, Oye, extraordinario. O sea, yo me emociono mucho porque, vuelvo e insisto ante mis oyentes, esto lo aprendí con los libros sobre las palabras del Pacífico de Baudilio, que uno ahí siente, tú, como nos has contado, totalmente cerca de ti esas investigaciones. Que era que Baudilio se iba con grabador en mano para los pueblos. Hágame el favor. Los cuentos para dormir a Isabela los rescató, pues, de las matronas, de los antiguos, y las palabras, era con grabador en mano en cada pueblo. Y lo maravilloso es que Baudilio los transcribía tal cual. Él no les daba un aporte personal, no los pulía, sino que quizá una coma, pues para poder ser legibles. Pero lo admirable de Baudilio es que los publicaba tal cual se los contaban. Entonces, yo le decía a Baudilio, tú eres nuestro Zapata Olivella del Pacífico, y me dice, tú me quieres mucho, hermano. Lo leyó muchísimo. Bueno, en el curso lo leímos mucho, hablamos muchísimo. Leyó muy emocionado mi tesis, está dedicada a la religiosidad en Zapata Olivella, pero investigué tanto las religiones de matriz africana, porque Manuel era un iniciado en las religiones de matriz africana y por tanto las conocía muy bien por dentro, y por eso es que la novela está contada desde una perspectiva africana, Chango el Gran Putas. Y eso le sirvió mucho a Baudilio. Y creo que tú, porque esta es una novela que abre un campo extraordinario. Ya me decías, es que aquí lo que ha habido es un vacío que ha sido poco contado el Pacífico. Esto sí abre en serio. Qué bueno. Sí abre en serio lo que hay que hacer. Sobre todo estas poblaciones que ya se da un paso muy fuerte, literariamente hablando, para este fenómeno que se está dando en las últimas décadas, en donde está emergiendo una literatura del Pacífico que ya tiene unos antecedentes muy importantes. El Cías Martán, por lo que tanto lo estudiamos, o Hugo Salazar Valdés, o las mujeres, o las de Buenaventura. Bueno, es impresionante. No quiero hacer listado porque de pronto me equivoco y como siempre, y cometo omisiones que no vienen al caso. Las estamos estudiando mucho en el doctorado en estudios afro-latinoamericanos, que creo, por un egresado tan ilustre como Baudilio, creo, con obras como la tuya y autores que hemos llevado, está sentando las bases ya para que exista una reflexión, un estudio y una literatura profunda sobre ese litoral recóndito. Yo creo que del 34 acá ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿cierto? Claro. Y entonces, 90 y pico de años ya. 25 años, cuando Sofonías escribe el litoral recóndito, hay que leerlo siempre para tener una historia. A esos maestros hay que leerlos, siempre como tú dices y con mucho respeto. Como te comenté hace un rato, hacer una visión distinta no significa negar y mucho menos menoscabar la importancia de esos maestros, que fueron los que nos marcaron la ruta. No, y fueron mostrando. Ellos fueron los que nos marcaron la ruta, sino que ya entendí yo, voy a ser atrevido. Voy a narrar el Pacífico de otra manera. Sí. Y yo quiero encontrar pues razones para que eso sea válido. Por eso, para mí era muy importante cuando yo le mandé el libro, digo, bueno, yo quiero tener el concepto de un académico respetable y conocedor del tema de nosotros. Entonces yo dije, bueno, yo le voy a mandar este libro al profe Nao a ver qué dice. Y creo que en la notica que le puse, ojalá le guste. Y uno se queda con esa sensación de ojalá le guste porque este hombre ha leído tanta cosa. Ha sido muy grato que no solamente le haya gustado, sino que le parezca de interés. Cosa que te agradezco inmensamente porque también es una manera de uno confirmar el valor del trabajo intelectual, investigativo, académico que hemos hecho por construir esto que es recuperar esa historia que se tiene que hacer desde la literatura, desde la poesía, desde la antropología, desde la sociología, desde la música, desde el teatro, todo lo que está pasando, desde la economía, todos los procesos que se están dando. Creo que esto ya se inició un proceso que no lo para ya nadie. No, es nada. Extraordinario, esto tiene una dinámica. Y esto es multinodal. Y entonces está comenzando pues a dar muchos frutos. De manera que para nosotros desde la Universidad del Valle, para el doctorado en estudios afro-latinoamericanos, te vamos a invitar, vamos a hacer una cosa en profundidad para que hablemos de esta novela que creo vale la pena que se lea y que se la estudie a fondo. Yo te agradezco mucho haberla podido leer en estos días porque me la enviaste y agradecerte por estar aquí en La Palabra en Radio. Ni más faltaba. Para mí es un privilegio, profe.
Muchísimas gracias por esa deferencia y bueno, vamos a seguirle trabajando a esto y por las oportunidades que nos está brindando. Tenemos, como dicen los ciclistas, tenemos buenas sensaciones con cenizas doradas. Aquí está mi documentalista Ricardo Cruz, con lo que soñamos hacer algún día una película, un documental grande. Si yo tuviera la plata ahora para producirla, compraba los derechos de esta novela De tuya, Cenizas Doradas. Esto daría para una serie en 10 capítulos extraordinaria en Netflix para que la vea todo el mundo. Es que es extraordinaria el logro que hay ahí. Qué chévere. Eso te lo digo. Y bueno, seguiremos conversando. Te agradezco que hayas estado en nuestro programa. Darío Henao Restrepo, quien les habla, y nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera, les desean un feliz resto de domingo y nos vemos la próxima semana aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.